buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Hoy tendremos una mesa centrada en América Latina porque estaremos mirando en los primeros minutos el desarrollo de la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que está teniendo lugar en Ecuador, con la presencia de varios jefes de Estado de la Alianza y en representación de Cuba, una delegación encabezada por el segundo secretario del Comité Central del Partido y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, compañero José Ramón Machado Ventura. En los últimos momentos, los últimos 40 minutos de nuestra mesa estarán dedicados a transmitirle de manera íntegra una entrevista especial que concediera a nuestra mesa redonda y a la Agencia Latinoamericana Prensa Latina el presidente uruguayo José Mujica durante su reciente visita a Cuba. En los últimos minutos de su estancia en nuestro país nos ofreció esta entrevista de manera exclusiva que nosotros tendremos el placer de transmitirles esta tarde. Me estará acompañando en este primer segmento de la mesa redonda nuestro colega Oliver Zamora Oria, comentarista y especialista internacional del sistema informativo de la televisión cubana, y con él estaremos hablándole sobre la cumbre del ALBA. Bueno, la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América está teniendo lugar en Ecuador. Las agencias de noticias se han hecho eco sobre todo del discurso inaugural del mandatario ecuatoriano Rafael Correa y del momento que marca esta primera cumbre del ALBA después del fallecimiento del comandante e impulsor de esta cumbre y de esta alianza, el comandante Hugo Chávez Frías. Yo les propongo ver unas imágenes, algún material sobre el desarrollo de la cumbre y después estaremos hablando de sus principales temas. El presidente Rafael Correa inició la 12ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que se desarrolla a esta hora en Guayaquil. En los países ALBA no manda el capital financiero, sino los pueblos. Con esta frase, el mandatario ecuatoriano dio la bienvenida al encuentro. En su intervención llamó a crear el nuevo orden mundial. También señaló que unidos seremos quienes garanticen el beneficio de nuestros pueblos. Correa también reiteró la necesidad de impulsar tribunales arbitrales a partir de los organismos de integración regional como el ALBA, la CELAC y UNASUR. El jefe de Estado ecuatoriano, durante el discurso inaugural de la 12ª cumbre presidencial del ALBA, rindió además homenaje al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Abrazamos el espíritu libertario de Hugo Chávez Frías. Que está más vivo que nunca, que está cantando como siempre, que está peleando por todos y cada uno de nosotros. Aquí estamos con él, junto a los indios, a los negros, a las morenas, a las cholas, a los montuyos, los pescadores, los obreros, los campesinos, los artesanos de este pueblo diverso, de este pueblo multicolor. Bueno, así se expresaba el mandatario Rafael Correa en la inauguración de esta cumbre, la 12ª, que celebra este mecanismo integrador, y también en su discurso pues hizo mención especial a Cuba. Dijo Correa: en este verdadero nacimiento democrático, humanista y pacífico, saludamos, querido José Ramón, refiriéndose al compañero Machado Ventura, a ese 60 aniversario del asalto al cuartel Moncada en Cuba, que incendió de sueños a esta América nuestra. Saludamos a Fidel y a Raúl Castro, al Che Guevara, que desde la Sierra Maestra, La Higuera o cualquier parte del mundo nos dicen que la revolución es un acto de amor. Levantamos la memoria insurgente de Eloy Alfaro y de José Martí como una bandera revolucionaria. Así señalaba Correa en esta inauguración de la cumbre. Ha sido el momento que ha sido transmitido. El resto del cónclave ha sesionado a puertas cerradas, pero no hay duda que esto marca un importante momento para el ALBA. Oliver, ¿cómo tú catalogarías el desarrollo de esta cumbre y los temas que se ha anunciado, se están abordando por los mandatarios y líderes presentes en la reunión? A ver, esto obviamente de cara al futuro es un reto, porque hay que mencionar desde un principio
que el ALBA ha sido el mecanismo de integración que más, yo creo que ha avanzado en materia precisamente de integración como tal. Y eso obviamente da un sustrato, o sea, hay un sustrato, hay un camino recorrido, pero también es un compromiso para seguir hacia adelante. Yo quiero detenerme en algo, y es en algo que tú adelantabas y que también mencionaba el reportaje que veíamos del discurso de Correa. La mención a Chávez y la mención a Fidel era una mención obligada. No solamente porque, recordemos que en el año 2004 fue precisamente Cuba y Venezuela quienes dieron inicio al ALBA, sino que ya el ALBA tiene sus propios próceres. O sea, la integración latinoamericana de hoy, esa integración que el ALBA lleva adelante, que el ALBA impulsa obviamente, ha bebido de la fuente de él, los próceres latinoamericanos, de Bolívar, de Martí, de Miranda, de tantos próceres, pero quienes han actualizado todo ese pensamiento, quienes lo han ejecutado, quienes lo han desarrollado, quienes lo han contextualizado en los tiempos de hoy han sido precisamente Fidel y Chávez. Y por eso digo que de alguna manera ya esa integración latinoamericana que impulsa el ALBA tiene sus propios próceres, y de alguna manera eso es una garantía, vamos a decir, de continuidad, y es una garantía también del camino que hay que seguir. O sea, es ir a un pensamiento que ya está marcado. Ahora, yo pienso que el propio discurso de Correa marca los retos del ALBA, porque al final el ALBA son una serie de países latinoamericanos, de países pobres y de países revolucionarios que tienen mayores retos para desarrollar esos procesos, porque recordemos que son procesos revolucionarios que se basan en un sistema neoliberal, en un sistema capitalista. Son revoluciones que están transformando una sociedad, pero con bases antiguas y bastante fuertes, por cierto, y por eso, de cara al futuro, tiene retos más fuertes. El discurso de Correa fue, nos tiene acostumbrados a muy buenos discursos, ¿no? Pero fue medular en ese sentido. Habló, por ejemplo, del tema de que ya había adelantado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De la OEA. Exactamente, de la OEA, criticando, son mecanismos que utiliza Estados Unidos, son mecanismos que utiliza la derecha, porque no solamente Estados Unidos, porque, por ejemplo, cuando la oposición venezolana quiere desprestigiar al gobierno bolivariano, va a estos mismos mecanismos, como mismo también la oposición y la derecha ecuatoriana, como lo hace la oposición y la derecha boliviana. Y entonces son mecanismos que están en función de una clase, pero también en función de Estados Unidos, que ni siquiera es firmante del Pacto de San José, que viene siendo la plataforma de este Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muchas veces Correa lo ha dicho, está en Washington, en un país que no es firmante de este tratado. Habló también del tema, habló de algunos problemas teóricos y prácticos que tiene el ALBA y que tienen muchos de estos países. Uno de ellos es el tema de los recursos naturales. No solamente el tema de la soberanía sobre los recursos naturales, sino el uso de los recursos naturales. O sea, ¿cómo es posible que con tantos recursos que tiene esta región no hayamos alcanzado el buen vivir, ¿no? No, y como él dice muchas veces, no podemos ser mendigos sentados en minas de oro. Pero cuando me refiero a que es un problema teórico, ¿a qué me refiero? Obviamente es el hombre, como dijo Correa, el centro de esta integración latinoamericana, el centro de estos procesos transformadores que hay en América Latina, pero también lo tienen que ser los recursos naturales, porque si no hay recursos naturales, si no se hace uso de esa riqueza, entonces no puede haber un desarrollo y no puede haber un mejoramiento de las condiciones de vida y de nuestros países y de esa propia sociedad. Habló también del tema de la ultraizquierda, que es otro gran problema que tienen los procesos de integración latinoamericanos, que si bien tienen a la ultraderecha y la derecha como enemigos, también a veces una ultraizquierda, que como nunca ha sido gobierno, que como nunca ha estado en el poder, que como no tiene proyecto de gobierno, a veces, vamos a decir, se encasquilla, ¿no?, en determinadas ideas que vienen siendo contraproducentes, y vemos que muchos de estos procesos, por supuesto, lo han afectado también. Aunque Correa habló de manera general, se anunciaba por la Cancillería ecuatoriana de Oliver que habría elementos importantes de debate, como el tema de la política exterior común de estos países, el tema del fortalecimiento institucional del ALBA-TCP, ya como mecanismo integrador, y también el tema del uso más generalizado del Sucre como sistema de compensación regional y el Fondo Común de Reservas como elementos importantes dentro de la integración, ya no solo en el ámbito de la solidaridad, sino también de acciones prácticas. Y en medio de la coyuntura actual de crisis financiera, donde dos de los principales socios económicos de América Latina, lamentablemente todavía dos importantes socios, Estados Unidos y Europa, tienen problemas. El Sucre viene siendo, este sistema único de compensación regional, viene siendo como un mecanismo también para paliar esas posibles consecuencias de la crisis financiera, ese posible impacto
Recordemos que, bueno, bien, América Latina tiene enormes reservas, reservas internacionales, pero son reservas que están en dólares. Son reservas que muchas incluso están también en menor medida en euros. Y el sistema único de compensación regional, de alguna manera, bueno, sirve también para un intercambio, un comercio mucho más justo y más protegido de toda esta crisis que existe. El ALBA es un bloque que comenzó siendo económico, pero no puede deslindarse, no puede separarse de su carácter político, porque además son países que políticamente son muy parecidos también, son homogéneos. Y tiene que plantar, obviamente, desde el punto de vista político para defenderse las agresiones políticas, que un ejemplo es lo que ha pasado con Evo, por ejemplo. Económico hasta cierto punto. Yo creo que realmente el ALBA, desde que nació con ese sentido de integración y de solidaridad, porque de sus primeros acuerdos estuvo aquel intercambio de petróleo de Cuba y Venezuela, pero a su lado estaba la presencia de médicos, de maestros, de entrenadores deportivos cubanos en Venezuela, la concreción de proyectos comunes entre las dos naciones que después se ampliaron a las misiones transnacionales entre todos los países. Sí, lo que pasa es que esa integración política tiene que expresarse en hechos concretos casi siempre desde el punto de vista económico, y de alguna manera eso era lo que buscaba el ALBA, por supuesto. Pero además se ha hablado, y Correa lo anunciaba también, que el ALBA precisamente tiene que buscar un mayor papel político en la región, porque el ALBA indiscutiblemente, aunque no haya un tratado que lo diga así, aunque no se reconozca así, el ALBA ha sido el motor impulsor de toda esta filosofía que ha, vamos a decir, primado en otros mecanismos de integración. O sea, el hecho de que UNASUR tenga un carácter progresista, que tenga un carácter, vamos a decir, también revolucionario, a pesar de que hay gobiernos que son de derecha, que forman parte, se debe al ALBA, a la experiencia del ALBA, a la experiencia exitosa del ALBA. Y el ALBA, y también la CELAC. El ALBA que ha sabido expresarse como bloque de países en los eventos latinoamericanos y en los eventos internacionales, poniendo, pues, pudiéramos decir, las posiciones más radicales, que es de ir a la raíz, no de ser extremistas, sino las más radicales en todos estos eventos. A propósito de eso, la cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático, los golpes de Estado que han habido en la región. El presidente Correa decía que el ALBA es antiimperialista y enfrenta un orden mundial injusto e inmoral. A propósito, hace unos minutos el presidente venezolano Nicolás Maduro ofrecía una conferencia de prensa. Tengo aquí algunos reportes, este caso de Prensa Latina, que está diciendo que Maduro resaltó hoy la trascendencia en la región de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América en un contexto marcado por el proceso de integración latinoamericana. Son imágenes que ustedes están viendo ahora. Maduro, quien participa en la 12ª cumbre presidencial de la ALBA, que se lleva a cabo en Guayaquil, Ecuador, expresó que es el primer encuentro de este tipo que se realiza luego de la partida física del mandatario Hugo Chávez, inspirador y fundador del bloque regional, junto al líder de la revolución cubana, Fidel Castro. En declaraciones a Venezolana de Televisión, el jefe de Estado recordó que frente al área de libre comercio de las Américas surgió la ALBA como la alternativa bolivariana para construir un nuevo modelo económico que demostró la falsedad del llamado libre comercio, que saquea a nuestros pueblos y llena de miseria y atraso. En ese sentido, manifestó Maduro que ALBA desarrolla proyectos de mucho éxito para la región y calificó al bloque como la concreción de la esperanza debido a los esfuerzos que se realizan desde esta instancia para elevar la calidad de la educación y erradicar el hambre y la pobreza en el continente. Asimismo, el dignatario resaltó que el ALBA o la ALBA avanza en la lucha contra la pobreza, la miseria y el hambre, mientras que en el plano político el bloque regional defiende las causas justas de la humanidad y es la confirmación de que otro mundo mejor es posible, acotó Maduro en estas declaraciones a la prensa, especialmente a Venezolana de Televisión. Hay un elemento importante de esta cumbre que ha distinguido otras cumbres que se han hecho, especialmente la que se hizo en Bolivia y ahora esta de Ecuador, y es el hecho de que junto a los mandatarios han estado reunidos, Oliver, los movimientos sociales. ¿Qué tono, qué color le da a estas cumbres entonces esa reunión de los movimientos sociales? ¿Sobre qué han estado hablando los movimientos sociales del ALBA? Bueno, hay algo básico, y es que los movimientos sociales han sido parte importantísima, incluso en el origen de muchos gobiernos latinoamericanos. O sea, recordemos que el propio Correa sale de alguna manera de un movimiento social, Alianza País. Recordemos que también, de alguna manera, Evo sale o se desarrolla como político a raíz de los movimientos sociales. O sea, los movimientos sociales vienen siendo en parte la base de muchos de los procesos revolucionarios y progresistas de América Latina, y tienen que seguir siendo parte, porque es de alguna manera la expresión del pueblo, ¿no? O de esas fuerzas más progresistas del pueblo, y a eso es lo que se llama. Ya Correa, desde la visita que hizo Evo hace algunos días, creo que una semana más o menos. A fines de julio. Exactamente.
a Ecuador, bueno, hace un llamado a los movimientos sociales a estar alerta, ¿no? Alerta de toda esta situación que se está debatiendo en la cumbre. Y en la cumbre, bueno, se reúnen el lunes y el martes y hablan y acuerdan una serie de temas que van a proponer a los mandatarios en la alianza. Hoy en la tarde entregaban a los mandatarios la plataforma un poco de los movimientos sociales. Es muy interesante estos temas que ellos plantean, porque bueno, si bien se plantea el tema, por ejemplo, de la reforma agraria, de la soberanía alimentaria, el tema de la mujer, de los indígenas, que siempre han sido temas que han preocupado a los movimientos sociales. Sin embargo, hablan también, por ejemplo, del tema de las transnacionales, del tema del Sucre, del tema de los programas sociales, del sistema interamericano de derechos humanos, del caso de Evo. Es decir, que coinciden. Del tema mediático, que ha sido también muy importante. Del tema mediático, claro. Es decir, que coinciden, fíjate, los temas que propone por un lado, o sea, los gobiernos de estos países y que proponen los movimientos sociales. ¿Qué quiere decir esto? De eso se saca una lección, y es que hay una confluencia realmente, hay una coincidencia en temas y en intereses, que estamos hablando de gobiernos que realmente son populares, y que son expresiones de ese pueblo y que no han renunciado a sus raíces, porque eso ha pasado mucho en la historia de América Latina, que hay gobiernos que salen de movimientos populares, vamos a decir progresistas, y después traicionan a sus propias raíces. Yo pienso que hay dos cosas elementales. El tema de las transnacionales, que no puede faltar, porque uno de los temas que más se habló, de los asuntos que más se habló, fue el tema de los tratados bilaterales de inversión. Que el ALBA desconociera los mecanismos de arbitrio que existen hoy, que siempre son en Nueva York, en Londres. Y esto es muy importante porque, sobre todo países como Ecuador y como Bolivia, Venezuela también, por los recursos que tiene, recordemos que han tenido que enfrentarse a las grandes transnacionales por el tema de los recursos. Tú puedes tener leyes que te permitan hacer esto, pero si después vas a estos centros arbitrales y le dan la razón a las transnacionales, bueno, ¿qué puede esperarse de entonces? Y también el hecho de que se haya puesto en igualdad de condiciones a los movimientos sociales en el ámbito del ALBA. Es decir, hay una vicepresidencia o una especie de estructura para los movimientos políticos, lo hay para el área económica y lo hay para el tema de los movimientos sociales, que yo creo que es la mayor contribución. No hay otro mecanismo en el mundo que le dé a los movimientos sociales el peso y la preponderancia que se le da dentro. Y ya para terminar, esta cumbre, como otras, ha demostrado algo, y es que el ALBA está haciendo, vamos a utilizar esta frase poética que tanto se utiliza, camino al andar. O sea, no hay ningún tema que se haya analizado, que se le esté buscando solución, que no afecte directamente a los países. O sea, de su propia experiencia está construyendo el proceso, y eso es muy importante. No está trayendo algún tema que no tiene nada que ver con la realidad de sus pueblos ni con los problemas prácticos del país, sino todos tienen que ver con eso. Bueno, pues hay que estar al tanto de los resultados de esta cumbre del ALBA. Tenemos detalles de lo que ha ido ocurriendo. Habrá que ver en la declaración final de esta cumbre, que será muy importante y que podrá dar más luz hacia dónde se dirige este proceso integrador. Les recomiendo que a las 10:30 sintonicen la Mesa Redonda Internacional de Telesur por el canal Educativo 2. Estaremos también pues dándole continuidad al análisis sobre la cumbre del ALBA en esta emisión para Telesur. Muchísimas gracias, Oliver, por haber estado con nosotros en este primer segmento de la Mesa Redonda. El campeón olímpico es Fidel. Pasa que él es muy generoso. Él es el campeón olímpico de todas las olimpiadas políticas, históricas. Ahora, la experiencia del socialismo cubano es extraordinaria, ¿no? El Venezuela está apenas hemos puesto como el azimut en la brújula. Dirección al socialismo. Un cambio de 180 grados, porque íbamos rumbo, bueno, neoliberalismo, capitalismo y imperialismo, pues, unos esclavos, una colonia del sistema imperialista. Ahora, bueno, es el giro radical, ¿no?, de 180 grados rumbo al socialismo. Yo cada día estoy más convencido de que sí, porque además lo estoy viendo. Fíjate que la propuesta socialista, de lo que nosotros hemos dado en llamar el socialismo del siglo XXI, y estamos desarrollando, leyendo, estudiando mucho y sobre la marcha, desarrollando, oyendo, experimentando. Este detalle indica mucho. Hace 10 años atrás, y así fue durante el siglo XX. Tú le preguntabas a los venezolanos, una encuesta seria, sus opiniones sobre el socialismo. A favor del socialismo, casi nunca pasó del 10-12%.
siempre ha sido un Quijote, sin locura, como dijo Napoleón hablando de Miranda. Ahora yo utilizo la frase, 200 años después. Tú eres un Quijote sin locura siempre. Pero hoy, físicamente, Fidel es el exacto Quijote, pero no el de La Mancha, el Quijote de La Habana. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Usted lo vio aquí en la Mesa Redonda. Este miércoles, en la Mesa Redonda, comercio mayorista, ¿cuál es el camino? La política de reordenamiento del comercio mayorista en el país y las directivas aprobadas para el 2014 serán expuestas este miércoles en la Mesa Redonda, con la participación de directivos de los Ministerios de Comercio Interior, Economía y Planificación y Comercio Exterior. Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán el programa desde las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Bueno, y el pasado sábado, minutos antes de despedirse de nuestro país, el presidente uruguayo José Mujica concedió una entrevista exclusiva a nuestra Mesa Redonda y a la agencia Prensa Latina. Nuestra colega Arlín Rodríguez de Ribet y Odalis Troya Flores, periodista de Prensa Latina, realizaron esta entrevista al mandatario uruguayo, donde abordó importantes temas sobre la relación de Uruguay con Cuba, su visita a nuestro país, la lucidez de Fidel y las angustias que él comparte con el líder de la revolución cubana, la situación que sufrió Evo Morales en Europa, la demanda caribeña de indemnización por la esclavitud, también el diálogo de paz que tiene lugar en Colombia y la importancia de la entrada de Venezuela al Mercosur. Yo les propongo pues hoy en esta Mesa Redonda que disfruten esta entrevista exclusiva con un hombre que tanto pues ha aportado también a la lucha de los pueblos de América Latina por su liberación. Una entrevista especial de nuestra Mesa Redonda con José Mujica, presidente de Uruguay. Así nos despedimos, nos vemos mañana en una nueva Mesa Redonda. Yo diría que a ojo de buen cubero o a ojo superficial de viajero que no tiene mucho tiempo, encontré a Cuba más colorida que la última vez que estuve, más distendida. Yo estuve aquí siendo ministro de Agricultura en el 96, creo, 97, no, un poco después, y se notaban las huellas del periodo de dificultades. Daría la impresión de que la economía y la sociedad se van lentamente reponiendo. Como pasa en la naturaleza después que pasa un temporal, hay muchas cosas rotas y deshechas, pero la vida es más fuerte que la destrucción y va ganando partido. ¿Verdad? Como pasa en un bosque después que pasa un ventarrón al tiempo. Otra vez comienza la batalla de la vida y la veo a Cuba que va en su autorrecuperación y me felicito. La etapa de la civilización que vivimos, el desarrollo tecnológico y científico de la sociedad actual crea poderes inconmensurables para el concepto de la guerra. La capacidad de destrucción potencial que tiene la guerra contemporánea es algo que debe confrontarse con el costo humano que potencialmente encierra. Hoy nos puede matar a la distancia sin saber quién nos está matando.
Y eso va a ser cada día más intenso. Tenemos que darnos cuenta que la defensa de la vida tiene que adquirir otra escala. Debe haber unas 10 potencias que tienen el poder atómico. Algunas no son potencias, pero digo Pakistán, la India, probablemente no, seguramente Israel, otras que Corea del Norte. En cualquier momento aparece un loco que aprieta el botón y después ¿quién para las consecuencias? ¿Por qué además las grandes potencias se reservan el poder de disuasión nuclear? Es decir, yo creo que por la vía de la guerra, inapelablemente el hombre tiene una de las mayores amenazas a la vida arriba del planeta. No se trata de un pacifismo inocentón, de carácter religioso, es otra cosa. Es las dimensiones que tiene el poder tecnológico y científico aplicado a la guerra en el mundo actual. Esta es la cuestión. Entonces yo creo que este debe ser un tema político que debe ser discutido en todas partes. Y uno se debe de volver pacifista activo. Porque nunca el hombre tuvo tanta capacidad de destruirse a sí mismo. Y nada vale como la vida humana. Es una manera de pensar, otros pueden tener otra. No puedo concebir. La palabra más fuerte contemporáneamente desde el punto de vista cultural para mí es autodeterminación de la mano de tolerancia. Para que haya autodeterminación hay que acostumbrarse a respetar a lo que es distinto. Y a la larga ninguna riqueza más importante que cultivar ese respeto. Ahora, los que se creen que tienen la verdad revelada y que lo que han descubierto es el último paradigma de la evolución del Homo sapiens, aparte de tener una posición fanática, trabajan muy en el corto plazo. Creo. Inevitablemente el mundo se va estrechando y se globaliza cada vez más. Entonces nosotros tenemos que organizar una filosofía de vivir, un modo de vivir y un conjunto de valores que nos permitan convivir con contradicciones. Y eso tiene una base de respeto de lo que es diferente. Pero claro, venimos de la herencia del viejo Estado Nacional y de la lucha por nuestros respectivos intereses. Yo no creo en que haya ni en el mundo ni crisis ecológica, lo que hay en el mundo es crisis política. El hombre ha desatado un tipo de civilización que no tiene gobernanza. Y ahí es donde tenemos el problema. En realidad creo que los problemas ecológicos son la consecuencia de eso, no la causa. Y bueno, por ahí andamos. Desde luego yo no lo voy a velar eso, pero por lo menos tengo que tener la libertad de decir. Notable porque obviamente Fidel es enciclopédico, pero tiene preocupaciones viejas que se están reflejando en el Fidel de hoy. Está preocupado nada más ni nada menos de conseguir y poder seleccionar variedades de vegetales verdes altamente proteicos que pudieran ser la base que sirva para preparar raciones animales concentradas que permitan
reducir el consumo de grano en los animales. Para la gente que no está en estos temas puede parecer una preocupación secundaria. Yo creo que tiene que ver con la comida humana, porque los grandes consumidores de granos contemporáneos más fuertes que existen son los animales que acompañan al hombre. Por ejemplo, normalmente los chinos tienen unos 700 millones de cerdos. Un kilo de cerdo bien criado le cuesta 6-7 kilos de pienso, de ración. Y deben de tener unos 4.500 millones de pollo. Cada kilo de pollo le puede costar alrededor de 5 kilos. Empieza a multiplicar, y le estoy apenas hablando de los chinos. Quiere decir que el consumo de grano de los animales que nos acompañan en la vida, hay que ponerlos que dan leche, etcétera, etcétera, es de carácter colosal. La preocupación que tiene Fidel es una preocupación que debería de preocupar a la humanidad. ¿Cómo logramos? Existen vegetales que tienen hojas muy proteicas. En mi clima, yo soy de clima templado, hay una vieja planta árabe de origen, la alfalfa. Alfalfa quiere decir la buena planta, que tiene una composición de calcio y proteica que seca, puede tener valores alimenticios superiores al maíz, por ejemplo. Y eso lo hemos vivido. Así que lo que se plantea Fidel no es ninguna locura. Y lo encuentro que está apasionado, trayendo semillas, haciendo plantales, experimentando. Y alguno que no entienda de esto dirá, son chifladuras de viejo. No. Son preocupaciones muy sensatas de un hombre preocupado por el acontecimiento, el acontecer humano. Y de paso es una lesión para la gente joven que se siente aburrida a veces. A la vida hay que darle contenido. Hay que encontrarle contenido de acuerdo a las circunstancias. Y creo que Fidel está dando un ejemplo de cómo una ancianidad se puede transformar en una cosa muy útil. El mercado viene acompañado de valores no materiales que están dispersos, que es la sociedad consumista. Si la economía no crece, tenemos una tragedia. Para que la economía crezca, hay que incentivar el consumo. Para incentivar el consumo, ahora se dice, hay que innovar. Muchas veces presentar cosas viejas con una forma nueva para explotar el afán de variedad y de curiosidad que el ser humano lleva adentro, que siempre anda buscando cosas distintas. Entonces, esa explotación en masa, con un sistema de propaganda muy fuerte, es el motor de desarrollo permanente y sistemático de un aumento del consumo, a veces desorejado, porque no es precisamente el incremento de bienes materiales fundamentales que tienen que ver con la vida, sino el incremento de una nube de consumo superfluo que después nos distorsionan de los medios materiales para atender los consumos que son realmente gravitantes y fundamentales para la vida humana. No todo lo que consumimos tiene el mismo peso, pero además nos ha deformado las cosas que hacemos. Como hay que hacer mucho, las lamparitas tienen que durar poco, los celulares hay que renovarlos cada 4 meses porque se ponen en el coso, y así sucesivamente. Todo tiene que estarse usando y tirando permanentemente. Entonces amontonamos basura que no sabemos lo que vamos a hacer después con la basura, tenemos un problema bárbaro, y cuando tiramos toda esa basura lo que estamos desperdiciando es energía humana, medios materiales, y después nos quejamos que agredimos a la naturaleza, porque hemos montado
una civilización basada en el despilfarro. Yo como Fidel pensaba que eso es una consecuencia del capitalismo. Y creo que a esta altura es más que eso. Es obviamente una consecuencia que trajo el capitalismo. Pero a esta altura es un modelo civilizatorio. Porque lo padecí. Hace muchos años fui a la vieja Unión Soviética, a Lomonosov, y yo llevaba unas camisas de nylon que recién habían aparecido, estoy hablando de la década del 60. Se llamaban camisas pobres, eran insoportables, pero eran una novedad. Y los pobres estudiantes soviéticos me miraban la camisa y me la querían negociar. La magia que tiene la mercadería es distinta. Y creo que las masas están inermes con respecto a eso. Y van como las moscas a la luz. Y se da por todas partes. Estamos embedidos de esa cultura subliminalmente. Hace más de 100 años que Coca-Cola hace propaganda. No se cansa de hacer propaganda. Renueva los métodos de propaganda, y dale. Y no da por ganada a las nuevas generaciones. Vuelve a insistir, remache. Bueno, el disparate es esa civilización que hemos montado. Hay que ser más cruel. No es solo el capitalismo, es el modelo civilizatorio en el que hemos entrado. Y en el que estamos todos. Soy de lo que pienso que la cultura tiene una importancia, la cultura dirigida y enfrente. Y creo que lo dije, es más fácil cambiar la realidad material de una sociedad que el cambio cultural. Pero en fin, no estoy abogando porque el hombre vuelva a las cavernas o a una sociedad primitiva, no es eso. Salir de la pavada, que es otra historia, salir del mundo de la pavada. Lo de Evo Morales es una imagen de lo que es, de lo que puede, de lo que es capaz que podamos lograr los pueblos latinoamericanos si tenemos la inteligencia y el coraje de andar juntos. Lo que requiere otra vez aceptar las ínsitas diversidades que tenemos adentro. Ser menos jueces entre nosotros y mucho más solidarios. Indudablemente que las disculpas que le pidieron a Evo nunca lo hubiéramos logrado si el reclamo era solo de Bolivia, pero fue genérico. Y me siento muy contento porque fue lo que pensé de entrada, lo dije por ahí, en algún lugar internacionalmente, que habían metido la pata y que la única que le quedaba aceptar y decir abiertamente, nos equivocamos. Y al final lo hicieron, y bueno, me congratulo porque es un premio y es un reconocimiento al valor que tiene cuando podemos tomar decisiones en conjunto. Nunca los latinoamericanos hemos andado tan cerca, nunca. Yo no sé si es la sedimentación
de las viejas luchas que han ido creando una especie de fertilidad en el suelo social, que ahora aparece en esta coyuntura expresada con gobiernos que son de un signo, de otro, unos más a izquierda, otros más al centro, otros de centroizquierda, a otros que se pueden catalogar más de derecha, y sin embargo concuerdan en ciertas decisiones. Ojalá que seamos humildes, que no seamos dogmáticos, que no seamos sectarios, que con el que tenemos diferencia no le andemos refregando la diferencia en el hocico, que nos demos cuenta que nos precisamos todos los unos con los otros, porque juntos somos fuertes. Y en el mundo, por desgracia, sacan condiciones en la arena internacional los fuertes. La otra es una causa justa que creo que va a cubrir una época. La de los caribeños. Sí. Y los africanos cuando reclamen por los cientos de millones que le robaron de gente. Creo que Occidente jamás podrá pagar la deuda que tiene. Pero con reconocerla, la vez pasada estuve en un país, hace un tiempo, Nueva Zelanda. Las actuales generaciones blancas de Nueva Zelanda han entendido con claridad la deuda que tienen con los maoríes y le están haciendo frente, tranquilamente. Están pasando en el mundo contemporáneo. Hay lugares donde el hombre blanco está compensando a los descendientes de las víctimas que sus generaciones anteriores aplastaron. Nueva Zelanda es un caso. Creo que en Australia pasa algo por el estilo. Hay que levantar eso. Ineludiblemente yo vengo del sur. Montevideo es la capital más sureña de todas las capitales. Y el sur también existe. Compone un conjunto de culturas, de modo de ser, muy distinto a lo que es el Caribe. Nuestro sur, el Río de la Plata particularmente, es medio crítico, socarrón, escéptico, melancólico, nostálgico. Basta escuchar la letra del tango para tener una idea. Pensar en lo que son algunos de nuestros escritores, Benedetti, que usted lo conoce, bastante meditativo. El Caribe, la gente del Caribe tiene algo de la naturaleza explosionada de la selva tropical, lujuriosa, verborrágico, alegre, tremendamente alegre, donde ha habido una fuerte penetración de la negritud. Hay de hecho una cultura musical que pasa por las caderas, que le da un tono proverbial. Bueno, no debe extrañar que mi discurso es un poco distinto. El Che era distinto también. Ácido como el diablo a veces. Y muy tomador del pelo, ¿verdad? Eso lo traía de su cultura rioplatense. Y bueno, pero hablamos la misma lengua, nos entendemos perfectamente. Y hemos participado en un conjunto de sueños comunes. Mi generación estuvo
muy sacudida por la Revolución Cubana. Yo pertenezco a un pequeño país que por el año 20, el año 30, 1920, 1930, tenía el ingreso per cápita que podía tener Francia o Bélgica. Un país que nos llegaron a llamar la Suiza de América. Ese no fue el que yo conocí, fue el que yo nací, pero que estaba muriendo en el tiempo que yo nací. Después mi generación vio la decadencia de eso. Y cuando tú estás bien y tienes que retroceder abruptamente, sufres el doble que cuando estás acostumbrado a estar mal y con muchas carencias durante toda tu vida. Los pobres formados en la pobreza tienen una enorme fortaleza y una gigantesca resignación. Cuando se mejora un poco, lo primero que queda por el camino es la resignación. Y si llega a tocar una coyuntura mala, cunde la desesperación. A mi generación le pasó probablemente eso. Y en la Argentina también. En realidad, la mitad del Producto Bruto latinoamericano en la década del 30 era argentino. Era una especie de país de primer mundo, iba a ser la nueva Chicago, etc. Todo eso cambió abruptamente por las relaciones de intercambio después de la Segunda Guerra Mundial, y asistimos a otro mundo, y ahí nos entramos a parecer cada vez más al resto de América Latina. Pero seguramente que nuestra cultura, nuestros modos de ser, expresan también nuestra historia. Si el peligro va a haber siempre. El mayor peligro somos nosotros mismos. Que el Estado Nacional nos haga trampa, que los legítimos intereses que tiene cada uno de nuestros pueblos a veces nos acorte la visión y nos lleve a actitudes de autodefensa que en el fondo es un egoísmo entre nosotros mismos. Ese es un peligro. Después está el otro peligro, los que incidan de afuera. Los cantos de sirena que nos pueden llegar de afuera y que nos pueden desubicar, y las tensiones que tenga sobre la región todo el mercado mundial. Son muy fuertes. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Por lejos, el principal cliente que tiene Brasil, la Argentina, el Uruguay, Paraguay, la República Popular China, que es hoy el principal comprador. Es muy difícil que aquella región pueda renunciar, pero también tiene que tener una política inteligente, porque vendiendo las materias primas que estamos vendiendo en masa y a buen precio, y menos mal que aparecieron, porque han mejorado los términos de intercambio, nuestro proceso de industrialización interno no es sencillo, porque la altísima competitividad que tiene cualquier producto manufacturado chino para nosotros es incompetible. Entonces, por un lado le tenemos que vender y por otro lado tenemos que cuidarnos que no nos desindustrialice. Primera, fíjese qué tensión. Después tenemos los organismos internacionales y la política de Estados Unidos, que es un cliente para nosotros absolutamente secundario, nos compra el 3%, 4%. Se ha retirado mucho de aquella región. Si nosotros hablamos de inversiones en nuestro país, del imperialismo, da risa. El imperialismo no invierte ni un peso, hace años.
inviertes en otro. Hay cambios que son muy importantes. Entonces, nosotros tenemos un gigantesco mercado potencial adentro, que son los pobres de América Latina. Ese es el mercado directo más grande que tenemos. Por eso tenemos que tener políticas que nos permitan desarrollarnos y apostar al crecimiento de ese mercado. Pero vamos a tener obstáculos desde el mundo, inevitablemente. Y vamos a tener ayuda. ¿Cómo salimos? No sé. En la historia no hay nada prefijado. Esto es parte de la lucha que vamos a tener. Creo que Brasil debe asumir una posición de liderazgo incuestionable, porque es el que tiene más peso. Quien lidera paga la cena. Y ellos lo deben entender. No tengo duda de que las autoridades políticas entienden de Brasil hoy. Lo entienden perfectamente. Me temo mucho que no lo entiendan ciertas fuerzas económicas de Brasil. Ahí hay una contradicción también peligrosa. Ya ves que no tenemos un porvenir rectilíneo y prefijo. Esto que hemos logrado pues ya está en pedazos. Va a depender de la madurez que tengamos en poderlo manejar. Yo estoy dispuesto a afirmarle a Paraguay que le regalo todas las presidencias que le pueden tocar a Uruguay al frente del Mercosur. No hay ningún problema. Es una apariencia decorativa la presidencia del Mercosur. La realidad va por otro lado, no pasa por la presidencia. Pero bueno, habrá algunos señores enfrascados que crean que es una cosa importante. Es complicarse la vida, nada más. Pero a Paraguay lícitamente le conviene el Mercosur. Más. A ningún país de los que integran el Mercosur le conviene tanto el Mercosur como a Paraguay, por su posición mediterránea. Paraguay tiene que salir por el Paraná y tiene que salir por el Río de la Plata. La geografía lo mandata y a Bolivia le pasa algo parecido. Si no puede salir para el otro lado, tiene que salir para el lado nuestro. La comunicación es un nicho estratégico. Y ojo, la sanción que se tomó es más bien simbólica. Nada tiene que ver con la economía, porque el comercio no se paralizó, ni se paralizó el tráfico. Y yo creo que el gobierno que va a entrar de Paraguay tiene mucho pragmatismo, mucha inteligencia como para entender estas cosas. Lo de Venezuela. Venezuela es el país más amenazado de América Latina. ¿Por qué? Porque tiene mucho petróleo. Y los últimos años demostraron los que se la dan a los que tienen petróleo. El alero del Mercosur ayuda a que sea más respetada, no porque el Mercosur sea una potencia militar de carácter disuasivo, sino que políticamente, fundamentalmente por el peso de Brasil, hay un efecto que ayuda a que haya que pensarlo 3 veces cualquier aventura. Yo tengo confianza en una parte de la sociedad norteamericana. No se puede poner todo adentro de la misma bolsa. Pero hay sectores en la sociedad norteamericana francamente agresivos y que tienen una visión de patrones del mundo. Por suerte no es todo Estados Unidos.
ni le voy a achacar al pueblo norteamericano, y más, y creo que hay corrientes políticas de gente independiente que tienen otra cabeza. Uno no debe cometer la grosería de simplificar cosas que son complejas. Pero hay que tratar de no ayudar, de darle circunstancia a esas partes más reaccionarias de la poderosa sociedad norteamericana. Por eso me parece que un sistema fuerte de alianza ayuda a por lo menos hacer pensar. Y al Mercosur le conviene, obviamente, la presencia de Venezuela. ¿Quién va a dejar la energía afuera? El Mercosur con Venezuela se transforma en una potencia, multiplica sus potencialidades enormemente. Pero yo no veo el Mercosur como una tarea definitiva y acabada. El Mercosur es el pulmón de la lucha por la unidad de América del Sur. Y si es posible, más. Ahora hay que convencer a Brasil de eso también, bien fuerte. El gobierno brasileño lo entiende, pero la sociedad brasilera, como en todo país grande, está muy preocupado de los problemas internos. Eso es inevitable. Bueno, son problemas que los tendrá que ir dilucidando el porvenir, y parte de nuestra lucha. No debería de transmitirse análisis simplificado de cosas que son complejas, que son a veces contradictorias, que tienen múltiples aspectos. Bueno, y seguramente que tenemos muchos desafíos por delante. No hemos llegado a ningún triunfo. Usted tiene que juntar lo que dije al principio. Si estoy viendo que la guerra hoy no es respuesta, ¿por qué le interesa o le debe de interesar el proceso de paz como el fenómeno político más importante que está aconteciendo en América Latina hoy? ¿Por qué la garantía de evitar una intervención? ¿Por qué la garantía que no haya una explosión que después arrastre continentalmente una cantidad de cosas que son imprevisibles? No se puede actuar de aprendiz de brujo.